Eh, Bienvenidos a este webinar que organizamos de manera conjunta desde el Diálogo Interamericano con la REMDI, la Red Regional de Medición del Desarrollo Infantil, y la Oficina Regional de UNICEF. Hace ya varios meses atrás, viendo que en varios países de la región comenzaba a haber esfuerzos para medir los efectos de la pandemia sobre la primera infancia, creímos que era importante tratar de entender qué se estaba midiendo y cómo se lo estaba midiendo. Las condiciones bajo las cuales se está operando son inusuales y pensábamos que realmente había una oportunidad única de aprender desde temprano a partir de los esfuerzos que ya se estaban realizando. Tomamos la iniciativa en ese momento de invitar a Gabriela Guerrero a que hiciera un mapeo sobre las iniciativas en curso con el objetivo de aprender sobre qué se estaba midiendo y cómo se estaba midiendo. Aunque el informe todavía no está publicado, no queríamos terminar el año sin beneficiarnos de escucharla a Gabriela sobre sus hallazgos. Y entonces convocamos a este webinar y esperamos sí que en el nuevo año tener el informe publicado para beneficios de todos. Así que sin más, le voy a pedir pasar el micrófono primero a Georgina Garibotto, que ejerce la Secretaría de la REMDI, para que también dé unas palabras de bienvenida. Georgina. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, bienvenidas a todos y muchas gracias a los panelistas. Nosotros, bueno, en este año tan especial iniciamos el trabajo más fuerte de la Red Regional de Medición del Desarrollo Infantil. Fue un gran desafío y estamos, bueno, contentos de que la necesidad que habíamos visto distintos países, en especial, bueno, desde Uruguay, desde el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, de aunar esfuerzos, intercambiar experiencias, acumular conocimientos en la región, apostando, bueno, a los equipos técnicos y a los gobiernos que están hoy en la región, apostando a la primera infancia y a medir y tener buena calidad de la información sobre el desarrollo infantil. Hemos podido trabajar y estamos muy contentos de, en este contexto tan particular, haber contado con el trabajo que se va a presentar hoy de Gabriela Guerrero, y estamos muy motivados para seguir trabajando juntos y seguir generando masa crítica en la región en todos estos temas. Así que bueno, vamos a escuchar atentamente todo esto. El año que viene contaremos con la publicación y les haremos saber de nuestras nuevas iniciativas y espacios de intercambio, que por cómo viene la mano, seguramente muchos de ellos sean en este formato de webinar. Bueno, bienvenidos. Gracias. Y ahora, sin más, le paso el micrófono a Mónica Rubio de UNICEF, que es quien va a moderar este encuentro. Mónica, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio de discusión. Yo soy Mónica Rubio, asesora de Política Social para América Latina y el Caribe de UNICEF, y estaré moderando la sesión. El tema que nos convoca hoy es el del tema de la evaluación de los impactos de la pandemia del COVID en el desarrollo de la primera infancia en América Latina. A manera de contexto, yo apenas quisiera introducir esta discusión con unas pocas palabras, ¿no? Como saben, como sabemos todos, América Latina es la región más afectada por el COVID en el mundo, y las muchas formas y la magnitud de esta afectación ha llevado a muchos países o organizaciones a implementar encuestas que nos permitan conocer cómo, es decir, con qué manifestaciones, en qué ámbitos, y además cuánto es que la pandemia viene afectando a los niños, niñas y a sus familias. Creo que una ambición de los que tenemos aquí
en esta reunión de los organizadores, al poner este tema en la mesa es la siguiente, ¿no? Es que queremos promover un intercambio de lecciones aprendidas respecto a la medición, respecto a la generación de evidencias en este momento tan crítico, porque sabemos que esta información está a la base de decisiones informadas, está a la base de la construcción de políticas sólidas y nunca más necesaria. De hecho, desde antes del COVID, ustedes saben que muchos países de la región reconocían ya la importancia de garantizar a las niñas y a los niños en la primera infancia las prestaciones esenciales para su desarrollo integral. Creemos que este esfuerzo de medición del impacto de COVID en la primera infancia es muy clave, ¿no? Muy crítico para que la región continúe avanzando en este camino, que es un camino de promoción del desarrollo infantil temprano como políticas de Estado de nuestros países. Y este es un camino del cual el COVID no debería desviarnos. Para iniciar el panel, yo quisiera presentar a Gabriela Guerrero. Voy a ir presentando a los expositores conforme vayamos avanzando y conforme les toque participar, pero quisiera presentar a Gabriela Guerrero. Gabriela es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE del Perú. Gabriela por 20 minutos nos va a presentar el resultado de esta investigación que les comentaba Ariel, que descansa en un mapeo inicial de las encuestas implementadas en América Latina para medir el impacto del COVID en la primera infancia. La idea es un poco intentar identificar las fortalezas, los desafíos de estos ejercicios de medición. Y antes de darle la palabra a Gabriela, recomendarles a ustedes, por favor, enviarnos sus preguntas haciendo uso del chat. Luego de Gabriela tendremos a nuestros dos comentaristas y luego tendremos un espacio para atender sus preguntas. Gabriela, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes con todos y todas. Voy a compartir mi pantalla, si me dan un segundito. ¿La pueden ver? Sí. ¿Me confirmas, Mónica? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mónica, por la introducción y muchas gracias a RENDI, al Diálogo Interamericano y a UNICEF por la organización de este webinar, que siempre es un gusto tener estos espacios para reunirnos y para juntarnos a discutir temas interesantes. Como ha comentado Ariel y también lo ha señalado Mónica, lo que motivó este trabajo fue saber en qué medida se estaba generando conocimiento en la región sobre el impacto de la pandemia en la primera infancia. Porque si bien es cierto que desde el punto de vista médico los niños y las niñas no son considerados un grupo de alto riesgo, la pandemia por COVID-19 sí tiene impacto sobre ellos y ellas, y en especial sobre aquellos niños y niñas que antes de la crisis ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Las medidas de respuesta a la pandemia, como por ejemplo el cierre de instituciones educativas o de centros de cuidado, por ejemplo, o el aislamiento social o el confinamiento, han afectado definitivamente la vida de millones de niños y niñas, y por supuesto que también la vida de los adultos que están a cargo de esos niños y niñas. Entonces, todo este conjunto de medidas y estas situaciones definitivamente le han, como decimos acá en Perú, pasado la factura a las familias en general y a los niños en particular, y fue surgiendo este interés por tener encuestas que nos permitieran ir conociendo cuál estaba siendo el impacto de la pandemia en la primera infancia y idealmente en su desarrollo. Y esto me está permitiendo avanzar. Esto me lleva a los objetivos de este informe, ¿no? Desde RENDI lo que se consideró es que sería importante, para avanzar en el conocimiento sobre esto, realizar un mapeo inicial de encuestas en curso en América Latina, a fin de describirlas y a partir de esta descripción poder, por un lado, identificar temas e intereses comunes entre las encuestas implementadas en los diferentes países y, por otro lado, analizar tanto las fortalezas como los desafíos o cuellos de botella
enfrentados cuando se implementan este tipo de ejercicios de medición, en particular durante una situación de distanciamiento social como la que implicó el COVID-19. Varias de las encuestas que nosotros hemos identificado son trabajo en progreso, es decir, mientras nosotros hemos hecho este informe, no todas tenían aún resultados publicados. Y por eso es que en este trabajo nosotros hemos puesto el foco justamente en analizar el proceso de diseño y de implementación de este tipo de encuestas y sacar de ese proceso algunas lecciones aprendidas. Y es justamente eso lo que voy a compartir en este webinar. Pero antes de entrar en esas lecciones aprendidas, yo quería contarles brevemente algunas de las pautas que nosotros hemos tenido en cuenta para hacer este mapeo. Por un lado, definimos al inicio algunos criterios que queríamos tener en cuenta para la identificación de las encuestas, ¿no? Criterios que consideramos deseables para orientar nuestra búsqueda. Nos interesaban encuestas que midan el impacto de la pandemia en niños y niñas menores de 6 años. Queríamos tener un foco, por lo menos al inicio, en primera infancia, que incluyan información sobre cómo la pandemia ha afectado el acceso a o uso de servicios y programas para la primera infancia, o que midan alguna dimensión del desarrollo infantil, que contemplen el levantamiento de información directamente de los hogares con niños y niñas menores de 6 años a través de encuestas no presenciales, y de preferencia que el levantamiento sea hecho en muestras representativas de hogares con niños y niñas a nivel nacional o de alguna región en particular de los países. Nuestra estrategia para avanzar en la identificación fue la de bola de nieve. Nosotros partimos de enviar correos electrónicos a expertos en temas de primera infancia en diferentes países de la región, tanto del sector público como de la academia y la cooperación internacional, y les compartimos estos criterios y les pedimos que nos contaran si ellos conocían de alguna iniciativa, o bien por estar directamente involucrados, o bien porque la financiaban, o porque sabían de alguien que estaba trabajando en eso. Así fuimos tomando conocimiento de algunas, y cuando las identificamos, lo que hicimos fue tomar contacto con los equipos responsables y pedirles una entrevista para conocer más sobre la iniciativa. Este mapeo de encuestas lo hemos hecho entre la quincena de agosto y la quincena de octubre, que es cuando hemos cerrado el levantamiento de la información para este informe. En ese tiempo hemos identificado 10 encuestas en curso en América Latina y nos hemos entrevistado con 26 profesionales que han estado involucrados directamente en el diseño y la implementación de esas encuestas. Sí me gustaría ser clara en reconocer que este mapeo es un ejercicio inicial y en lo absoluto pretende ser un trabajo exhaustivo de identificación de todo lo que puede haber habido en ese tiempo, ¿no? En términos de lo que nosotros hemos conversado con Remdi, lo que nos interesaba era generar un primer producto que ayudara a empezar una conversación que creemos que debe continuar en el tiempo con productos con otros productos que puedan seguir en el tiempo. En esta diapositiva les presento las 10 encuestas que hemos identificado como parte del informe. No tengo tiempo, lamentablemente, en la presentación de entrar a hablar en detalle de cada una de ellas. En el informe hay una descripción de ellas, pero sobre todo en todos los casos disponibles están los links a la propia encuesta y a su información, que es de hecho la mejor manera de conocerlas. Pero sí quisiera resaltar aquí que en el mapeo que hemos hecho hemos logrado tener una diversidad de encuestas en términos de los países. Tenemos encuestas tanto en México, en América del Norte, como también encuestas en países de Centroamérica y el Caribe, y también algunas iniciativas en América del Sur. Y de las 10 encuestas que hemos logrado identificar, 6 son encuestas telefónicas y 4 son encuestas en línea. Todas las encuestas en línea tienen un foco en primera infancia, mientras que de las encuestas telefónicas, solo la primera de la lista tiene un foco específico en primera infancia, y las demás están orientadas a niños, niñas y adolescentes en general. Entrando entonces ya al tema de las lecciones aprendidas. Como les comenté al inicio,
el foco de este trabajo ha estado principalmente en analizar el proceso de diseño e implementación de estas 10 encuestas sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 sobre la infancia para identificar estas lecciones. Y una primera lección que tiene que ver con la decisión que hay que tomar al inicio respecto al tipo de encuesta que se va a utilizar y el diseño que tendrá esa encuesta. Y este primer punto es muy importante porque el fin de todo este ejercicio es efectivamente generar evidencia sobre los impactos que el COVID-19 ha tenido sobre los niños, las niñas y sus familias, que nos permita tomar mejores decisiones y responder de mejor manera a la crisis. Pero necesitamos que esa evidencia que generemos sea de buena calidad. Y esto está muy atado a la calidad de las encuestas que nosotros hagamos. Y aquí fue interesante que el contexto de aislamiento social como consecuencia de la pandemia obligó a que el levantamiento de información fuera remoto. Y esto supuso un cambio de chip en la mayor parte de equipos involucrados en esta tarea. Porque, digamos, hasta antes de la pandemia, si uno pensaba en un levantamiento de información, digamos, en un trabajo serio, ¿no?, sólido, etcétera, probablemente el diseño de la encuesta de todas maneras requería un recojo de información presencial, y eso ya no era más posible, ¿no? Entonces hubo que empezar a pensar en otras alternativas. Y en ese nuevo contexto de aislamiento social, digamos, las encuestas telefónicas aparecen como la opción metodológicamente más sólida en la medida en que nos permiten seguir teniendo un muestreo que sea probabilístico y la posibilidad de generar una muestra que sea representativa de hogares a nivel nacional en los diferentes países. 6 de las encuestas que nosotros hemos mapeado para este informe han sido telefónicas. En esos casos se parte de un listado nacional de números celulares o de no estar disponible o de no tener acceso a él. La alternativa es utilizar una estrategia de marcado aleatorio digital. Estas encuestas tienen, por supuesto, desafíos, entre los que han sido señalados por los equipos entrevistados para este informe. Los que más han destacado es el ratio que hay entre, entre la cantidad de el ratio que hay entre las encuestas concretadas y la cantidad de llamadas que son necesarias para lograr esas encuestas. Ahí les pongo un ejemplo, ese es un caso en Colombia, y el hecho de que los patrones de respuesta pueden introducir algunos sesgos, como que, por ejemplo, los números que han sido seleccionados aleatoriamente pueden no estar activos por falta de pago, y al esos números ir quedando fuera de la muestra se pueden empezar a introducir algunos sesgos, que sin embargo pueden ser controlados, se puede hacer algún tipo de control de eso al final, utilizando algunas estrategias, ¿no? Bueno, entonces, la primera opción, digamos, podrían ser las encuestas telefónicas. Ahora, de estas no ser posibles, de repente por temas presupuestales, las encuestas en línea son una alternativa a considerar, pero aquí es bien importante tener en cuenta cuáles son los alcances y las limitaciones de estas encuestas. Entonces, 4 de las encuestas que nosotros hemos revisado para este trabajo son encuestas en línea. Y las ventajas son claras, o sea, estas encuestas permiten llegar a miles de personas en un tiempo más corto y con un menor presupuesto, ¿no? Y entonces, con estas encuestas, lo que es importante es siempre tener claro qué te permiten decir y qué no, ¿no? Entonces, ¿para qué me pueden servir? Una encuesta en línea puede ser muy valiosa para ayudar a comprender mejor un fenómeno, para identificar alguna tendencia o para testear una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, una de las iniciativas que nosotros hemos mapeado es un estudio regional que están haciendo IPA y el BIT en 4 países de la región, y es mediante una encuesta en línea, y una de las cosas que ellos pueden hacer con sus datos es testear los mecanismos a través de los cuales la pandemia y las medidas tomadas como consecuencia de la pandemia están afectando el desarrollo de los niños. Entonces, es interesantísimo porque esos datos les permiten mapear mecanismos, ¿no? Entonces,
Ese es el tipo de cosas que uno puede hacer con estos datos. Pero sin embargo, es bien importante cuando uno piensa en encuestas en línea, hay otra contraparte que es importante tener siempre claro, y es que tienen un sesgo de representación. Responder a una encuesta en línea requiere tener acceso a Internet. Y en algunos contextos esto sesga hacia personas de clase media o alta sin llegar a estratos socioeconómicos más bajos, o hacia población más urbana sin ser capaz de representar lo que ocurre en zonas rurales o con población más indígena. Entonces esta limitación siempre hay que tenerla presente porque define lo que una encuesta en línea nos permite decir o no, ¿no? Una recomendación que además dieron los entrevistados respecto a esto es que los medios usados para difundir este tipo de encuestas también sesgan la composición final de la muestra. Y la recomendación que ellos daban era que para difundir el link de la encuesta entre los potenciales participantes de la misma, era mejor siempre usar las redes de programas sociales, de jardines o de organizaciones cercanas a los participantes, antes que las redes de centros de investigación o de universidades a cargo de las encuestas que tendían a sesgar la muestra hacia un nivel socioeconómico más alto del que se buscaba. Muy relacionado al hecho de un levantamiento de información no presencial, ya sea telefónico o en línea, está esta necesidad de que los cuestionarios utilizados puedan administrarse en un tiempo muy corto, o se puede perder el interés de los encuestados, quienes pueden abandonar la encuesta. Las iniciativas que nosotros hemos revisado, tanto las encuestas telefónicas como las encuestas en línea, han sido diseñadas para poder ser respondidas en un rango que va entre los 15 y los 30 minutos máximo, tratando por lo general de mantenerse lo más hacia abajo posible de los 30 minutos. Solo en muy pocos casos estuvieron cerca de los 30. Y esto deja un desafío bien claro, y es el hecho de que no puedes recoger información sobre todo. Y es un desafío porque la pandemia por COVID-19 es una situación nueva. Queremos saber muchas cosas sobre las diferentes maneras en que está afectando a los niños, niñas y sus familias, pero no podemos recoger información sobre todo porque la propia logística de la encuesta y de cómo debe plantearse el recojo de información no le permite. Entonces hay que priorizar temas. Y ahí una recomendación siempre es enfocarse en recoger solo aquello para lo cual hay un plan de uso de los datos, ¿no? Y sobre este tema voy a insistir un poco más adelante. Una estrategia que se usó en una de las iniciativas que hemos revisado para poder cubrir más temas sin incrementar el tiempo de administración del cuestionario, esto fue hecho en México en una encuesta telefónica, fue dividir a la muestra aleatoria en dos grupos formados aleatoriamente y aleatorizar secciones del cuestionario, de tal manera que se pudieron cubrir más temas sin incrementar el tiempo. Varios de los entrevistados también levantaron el tema de que en la etapa de diseño inicial, digamos, de diseño de la encuesta, apoyarse en encuestas ya existentes podía resultar útil en varios sentidos. En primer lugar, por ejemplo, una encuesta previa podía servir como marco muestral para la encuesta sobre el impacto del COVID que se quiere hacer. Esta fue la experiencia, por ejemplo, en Argentina, donde la encuesta Mix acababa de terminarse justo antes del inicio de la pandemia y esa base sirvió como marco muestral para la encuesta COVID-19, que es la que hemos mapeado en este informe, ¿no? Por otro lado, considerar incluir preguntas de encuestas previas también puede ser una ventaja porque, por un lado, ya se sabe que las preguntas funcionan porque se entienden, porque son claras y comprensibles para los encuestados, pero también porque dan la oportunidad de que los resultados obtenidos en esas preguntas repetidas puedan ser comparados con los resultados de encuestas previas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que nos comentaron en las entrevistas en el caso de Uruguay, donde, por ejemplo, se debatía usar preguntas de la ENDIS como parte de la encuesta COVID, porque de esa manera la ENDIS podía funcionar para el caso de esas preguntas como una suerte de línea de base.
Finalmente, cuando se incorporan preguntas o escalas de instrumentos internacionales que también puedan estar siendo usados en otros países, se abre la posibilidad de comparaciones entre países, que siempre es un escenario interesante. Pasando al tema de la medición del desarrollo. Como les comenté al inicio, uno de nuestros criterios iniciales de búsqueda para las encuestas fue que queríamos encuestas que buscaran conocer el impacto de la pandemia en el acceso a servicios y programas para la primera infancia o en alguna dimensión del desarrollo infantil temprano. Y lo que nosotros hemos comparado, lo que nosotros hemos encontrado luego de comparar las 10 encuestas, es que en la mayoría de ellas el foco, digamos, ha estado puesto en lo primero, en evaluar el impacto de la pandemia en el acceso y uso de servicios. Y solo 2 de las encuestas se han enfocado además en la medición del desarrollo infantil, en el segundo aspecto que habíamos puesto nosotros. A pesar de ello, nosotros creemos que el mapeo realizado deja algunos mensajes sobre la medición del desarrollo infantil en el contexto de estas encuestas que creo que vale la pena resaltar y comentar en este webinar. Lo primero es que de las distintas dimensiones del desarrollo infantil ha habido un claro foco en la dimensión socioemocional. Si bien solo en 2 de las iniciativas revisadas se midió propiamente el desarrollo socioemocional utilizando una escala o un instrumento diseñado para ese fin, en otras 5 encuestas igual hubo un interés por el bienestar emocional de los niños y niñas y se incluyeron preguntas sobre cambios en su estado de ánimo y en algunas conductas a raíz de la pandemia. Y el foco en la dimensión socioemocional y haber elegido esta dimensión, digamos, no parece algo casual, ¿no es cierto? Por un lado, esta dimensión es una dimensión donde evidentemente uno anticipa efectos negativos de la crisis, incluso desde el muy corto plazo, ¿no? Pero por otro lado, la elección de esta dimensión también creo que tiene que ver con que usualmente la dimensión socioemocional es medida a través del reporte de los padres, que se considera como el método más apropiado, incluso en el contexto de encuestas presenciales, donde las otras dimensiones del desarrollo infantil son medidas mediante observación directa de los niños. Entonces yo creo que este hecho hacía esta dimensión más fácilmente adaptable al contexto de las encuestas remotas o a distancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la conclusión es que de la revisión de iniciativas incluidas en este mapeo, lo que se sugiere es que la medición del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas a través de encuestas telefónicas o en línea al cuidador principal ha sido posible, aunque como señalo aquí, no muy frecuente. E incluso en uno de los estudios se ha realizado con aparente éxito la adaptación de un instrumento reconocido internacionalmente para la medición del desarrollo socioemocional, como es el CBCL, bueno, solo algunas escalas de este instrumento, para que sea autoadministrado en una encuesta en línea para padres, lo cual parece prometedor. Ahora, ¿qué pasa con las otras dimensiones del desarrollo infantil, ¿no? Por ejemplo, la dimensión cognitiva o del lenguaje. Estas otras dimensiones son más difíciles de medir en encuestas telefónicas o en línea a gran escala y con instrumentos diseñados para ese fin y reconocidos internacionalmente que puedan adaptarse a estos medios, ¿no? Entonces, en el caso de estas dimensiones, más bien el tema parece pasar por reconocer que en este momento sería poco viable y considerar que ni bien puedan retomarse las encuestas presenciales, esto debería retomarse como una prioridad, ¿no? Así como en las encuestas ha habido un interés claro y común entre las encuestas por el bienestar socioemocional de los niños y niñas, también ha sido un interés común de las encuestas la preocupación por el tema de la violencia en el hogar. Tanto la violencia contra la mujer como la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el hogar han sido temas sensibles y difíciles de abordar en las encuestas, de acuerdo a lo señalado por los equipos que hemos entrevistado.
más aún en el contexto del confinamiento por la pandemia, donde era altamente probable que el agresor esté presente en el mismo hogar mientras la víctima podía estar respondiendo la pregunta. A pesar de estas preocupaciones y a pesar de estos desafíos, en 9 de las 10 encuestas se consideró necesario recoger información sobre este tema porque había evidentemente mucha preocupación en torno a esto y Mónica, de hecho, en su comentario inicial ha dado unas pistas ya de por qué, ¿no? Entonces, bueno, se abordó el tema y creo que el análisis en conjunto nos deja algunos mensajes, ¿no? Por un lado, el hecho de que ha habido aproximaciones distintas al tema entre las diferentes encuestas que hemos revisado, ¿no? Y distinguimos hasta 3 aproximaciones distintas respecto del tipo de preguntas que se han hecho para recoger información sobre este tema, ¿no? O se ha abordado desde la perspectiva de preguntas sobre prácticas de disciplina y uso de castigo físico con los niños, o se ha abordado con preguntas sobre el incremento de tensiones y conflictos entre miembros del hogar, incluidos los niños y niñas, o se ha abordado con preguntas sobre la ocurrencia explícita de situaciones de violencia, incluyendo violencia contra los niños y niñas. Cuando uno aborda el tema de medición de la violencia, uno de los principales desafíos, y no solo en el contexto de estas encuestas que estamos revisando ahora, sino en general, en las encuestas en general que buscan medir violencia, es el tema del subregistro, ¿no? Y de hecho, incluso en las iniciativas revisadas en este informe, según lo declarado por los equipos, esta problemática del subregistro tiende a observarse incluso cuando la encuesta es online y es anónima, ¿no? A pesar de esta limitación, apostar por recoger información sobre este tema es importante y se ha incluido por una serie de razones, ¿no? Primero, porque aunque haya subreporte, la encuesta te da un piso y a partir de esa información se puede empezar a trabajar en estrategias de respuesta. Segundo, porque uno puede hacer comparaciones entre grupos dentro de su misma muestra y a partir de ellos identificar grupos que estén más afectados que otros por esta problemática y dirigir mejor intervenciones a esos grupos. Y en tercer lugar, porque en el caso de encuestas continuas, que hay algunas de ese tipo mapeadas en este informe, se puede monitorear si se registra un aumento de la incidencia de violencia entre olas. Y para concluir las lecciones aprendidas, yo quería señalar una última lección y es incidir en esta idea. La encuesta es una herramienta, pero no es la meta, ¿no es cierto? Y entonces eso hace que sea fundamental tener un plan de uso de la información generada por la encuesta desde el momento mismo del diseño de la encuesta, ¿no? Y todas las iniciativas que nosotros hemos revisado para este informe, de una u otra manera buscaron involucrar a los usuarios potenciales de la encuesta, especialmente en el sector público, tanto en el diseño del cuestionario como en el plan de uso de los datos, ¿no? El hecho de que las oficinas o los equipos técnicos que van a usar los resultados de la encuesta para planificar estrategias de respuesta o de recuperación frente a la crisis por COVID-19, revisen los cuestionarios y den retroinformación, favorece eventualmente el uso que le den a los resultados de esa encuesta. Una recomendación que sí dan los equipos, algunos de los equipos entrevistados, es que es importante en esos casos poner las fechas límite para dar esa retroinformación claras desde el inicio para no comprometer la salida a campo y que no se retrasen las fechas. Lo otro es para la difusión tanto del diseño de la encuesta como eventualmente de sus resultados, aunque la aspiración suele ser tener una única reunión con todos los equipos técnicos para compartir la encuesta, esto no necesariamente es posible, especialmente en el contexto de la emergencia, donde las demandas sobre los equipos técnicos son mayores, y entonces ahí una sugerencia de los equipos ha sido que funciona desagregar los resultados de la encuesta por temas y tender puentes con los diferentes equipos por separado e ir avanzando por partes.
Y para cerrar mi presentación, yo solo quisiera insistir en algunas ideas finales. Primero, que es necesario seguir insistiendo en la importancia de las encuestas sobre la situación de la primera infancia. Solo 5 de las 10 encuestas mapeadas han tenido un foco en niños y niñas menores de 6 años y solo una de ellas ha recogido información en una muestra representativa a nivel nacional. Lo segundo es que creo que hay un espacio interesante para que RENDI siga promoviendo un intercambio regional entre equipos de diferentes países. Hay una clara identificación de intereses comunes y creo que en esa medida se pueden impulsar esfuerzos conjuntos para trabajar a futuro en una agenda común que nos lleve eventualmente a tener algunos indicadores clave que sean comunes entre países. En tercer lugar, creo que RENDI podría continuar en esta línea y profundizar el análisis comparativo entre las escuelas con miras a generar una propuesta de cuestionario sobre los impactos de la pandemia en la primera infancia que recoja las principales lecciones aprendidas de las iniciativas sistematizadas y que sirva a futuro como referencia para los equipos que quieran implementar encuestas similares, ¿no? Y en este ejercicio es importante considerar escalas o instrumentos usados internacionalmente que ya se sabe que han funcionado en diferentes contextos y que tienen potencial para ser fácilmente adaptadas a las necesidades de cada equipo y cada país. En cuarto lugar, creo que tenemos que tener claro que las consecuencias de la pandemia no solo las estamos observando en el corto o mediano plazo, sino que los efectos adversos se van a mantener en el largo plazo y por lo tanto debemos sostener en el tiempo nuestros esfuerzos para monitorear el impacto de la pandemia en la infancia y la niñez. El impacto en el desarrollo socioemocional de los niños ya lo podemos estar midiendo desde ahora de una forma no presencial, pero es importante que estemos atentos a que cuando sea posible retomar encuestas presenciales, busquemos la manera de medir el impacto de la pandemia en otras dimensiones del desarrollo infantil. Y finalmente, como les he comentado, varias de las encuestas mapeadas en este informe son trabajo en progreso, varias están o por publicar nuevos informes de nuevas rondas de resultados o por publicar recién su primer informe de resultados, y en ese sentido creo que RENDI puede cumplir un rol muy valioso como un espacio de diálogo y de reflexión crítica con los equipos responsables de estas encuestas y de la comunidad interesada, ya no solo sobre la metodología de las encuestas como en este caso, sino también sobre sus resultados, que creo que nos interesaría a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por una excelente presentación y que yo creo que nos permite a todos ver la riqueza de materiales que estará disponible con el informe. A nuestros participantes recomendarles nuevamente que si tienen preguntas por el chat, por favor nos las hagan llegar. Y ahora quisiera darle la palabra a Claudia Zamora. Claudia es encargada nacional del programa educativo de Chile Crece Contigo y Claudia nos va a dar alcances y comentarios sobre el estudio. Claudia, tienes el piso por 10 minutos. Muchísimas gracias a Mónica, a Gabriela, a todo el equipo organizador. Comentábamos hoy día en el equipo de Chile Crece Contigo que estamos todos muy conscientes de la necesidad de una mejor y más fuerte coordinación regional, pero que nos cuesta mucho de verdad empujar las instancias para hacerla posible, así que agradecemos profundamente el rol que está teniendo UNICEF y el rol que está teniendo los otros organismos que están involucrados en el desarrollo de este estudio. Voy a compartir mi pantalla para guiar un poco mi comentario, ese es el único fin. Aquí. ¿Me confirmas, por favor, Mónica, si se ve? Sí, perfecto. Perfecto, entonces yo me voy a centrar básicamente en el uso de la información a corto y mediano plazo. Voy a coincidir en muchas cosas con aspectos que destacó Gabriela y los invito a revisar en especial la parte del informe que habla del uso de los datos y de las estrategias que pueden permitir que eso ocurra o no. Entonces, la primera pregunta es ¿para qué medimos y qué hacemos o qué hicimos con la información que se levantó durante este primer año de pandemia? Y ahí lo que tenemos son lecciones también aprendidas del punto de vista
de que se generaron esfuerzos, a lo menos en Chile hubo bastante cantidad de encuestas desde distintos lugares, con distintos focos, pero lo mismo que puede pasar en otros países, ocurre también que si no tienen una vinculación efectiva con los tomadores de decisiones, no solo los equipos técnicos, sino también una estrategia activa de permitir y facilitar la divulgación de resultados y el alcance de los resultados a los tomadores de decisiones, se hace muy difícil que esos resultados puedan traducirse en modificaciones o en mejoramiento de las decisiones que se han tomado durante la pandemia en relación a niños, niñas y familias. Tenemos situaciones distintas en todos los países, pero yo creo que podemos coincidir que en esta pandemia los niños y niñas no han estado necesariamente al centro de la toma de decisiones en las políticas públicas en los distintos países. Particularmente con esto que mencionaba Mónica al inicio, y Gabriela, que no son considerados un grupo de riesgo en términos de enfermedad grave y muerte. Pero eso hace también que el desafío por que los resultados de un trabajo tan fuerte como lo que muchos países han estado haciendo y muchos organismos y centros de estudios han realizado, que no se quede solo en un informe, en un sitio web o en un cajón, porque no existió o no existe una estrategia activa de divulgación y de alcance de resultados. Entonces, cuando yo leía el informe del estudio excelente de recopilación de Gabriela, yo me preguntaba cuáles resultados y de cuáles encuestas efectivamente permearon la toma de decisiones o están permeando la toma de decisiones. Y es un análisis que a lo menos en el caso chileno, desde Chile Crece Contigo, a nosotros nos interesa monitorear cuáles y mediante qué mecanismos lograron que efectivamente ese resultado se transformara en una mejor decisión de política pública para niños, niñas y familias. También cuando uno mira los resultados a corto plazo, también nos preguntamos cuando se habla de impacto, y ahí hay varios metodólogos que les genera escozor que se use esta palabra de impacto, porque la metodología, como bien mencionó Gabriela, muchas de las metodologías que utilizamos en algunas de las encuestas no cumplen los requisitos tradicionales que hubiésemos pedido en otro momento. Fueron probablemente en algunos casos encuestas más bien, hola mi amor, encuestas más bien reactivas para poder buscar, mapear la situación de los niños, pero que cuando uno habla de impacto también necesitamos saber en comparación a qué. Y ahí tenemos algunas dificultades cuando analizamos los datos chilenos y otros datos también en cuál es nuestra línea base. Sabemos que no sabemos exactamente si cuando uno dice un 25% de los niños presentó problemas de sueño durante la pandemia, si ese 25% de niños eran niños que, a lo menos en el caso chileno, desde antes de la pandemia, nuestros niños y niñas estaban mal. Nosotros tenemos índices país en salud mental, en menores de 36 meses, que muestran que a lo menos un cuarto, un tercio de los niños antes de la pandemia ya presentaba indicadores clínicos o subclínicos en los inventarios de detección tipo CBCL u otros que permiten aproximarse a la salud mental infantil. Entonces, por la construcción de la mayoría de las muestras, salvo en algunos países que hay iniciativas muy interesantes y que queremos también mirar en detalle, no sabemos si son los mismos niños que exacerban una condición, una situación, una vulnerabilidad, una característica que ya existía previo a la pandemia, o son niños nuevos y mediante qué mecanismo hace que empeoren por ejemplo, su bienestar, su salud mental, su desarrollo en el contexto de pandemia. La evidencia teórica tiende a decir que la pandemia solo exacerba lo que ya existe, pero en rigor, en este momento no sabemos exactamente contra qué estamos comparando. En el caso chileno, una de las encuestas, que no está en este estudio, pero otra encuesta que hizo una universidad chilena, preguntaba por el último mes antes del inicio de la pandemia, que la comparación que hiciera el cuidador fuera en relación al último mes del comportamiento de su hijo durante el último mes previo a la pandemia. Y eso en el caso chileno coincidía con el verano.
con un momento en que la mayoría no existe estrés escolar, la mayoría de las familias o buena parte de las familias tiene posibilidad de tomarse a lo menos algunos días de vacaciones. Entonces era un periodo bastante poco representativo de nuestra realidad anterior, y por supuesto que en marzo, con el comienzo de la pandemia y todo lo que vino después, siempre quedan dudas en relación a qué comparamos cuando decimos impacto o efectos. Otro aspecto ahí también es la relevancia, lo relevante de hacer algún zoom en efectos negativos, por un lado, y también una de las preguntas que yo miraba ya, voy a mirar quién la hizo, Carolina Suárez de Colombia, que me encantó tu pregunta, que preguntaste si alguien le consultó directamente a los niños y niñas, que es un tremendo desafío, y la segunda parte de tu pregunta, si alguien indagó por los efectos positivos, porque está muy políticamente incorrecto, un poco insensible pensar que puede haber algún efecto positivo en los niños y niñas durante la pandemia, pero sí nos pasa. En el caso de Chile Crece Contigo, yo ahí declaro que nosotros cometimos un error metodológico por nuestro mismo sesgo, que al momento de construir nuestra primera encuesta, que fue una aproximación mayoritariamente centrada en salir rápido con un instrumento que nos permitiera detectar cuáles eran los contenidos que preocupaban finalmente prioritariamente a las familias y poder desplegar estrategias educativas de emergencia en ese contexto. Entonces no tenía el rigor metodológico de muchas de las otras que ustedes están presentando. Pero en esa encuesta nosotros preguntamos por impacto negativo, efectos negativos, y la manera de preguntarlo fue hacer un listado de las conductas más que podían ser, no sé, rabietas, problemas de sueño, problemas de alimentación, etcétera, que la familia solo tenía que tiquear cuáles ha presentado su hijo que le han hecho más difícil el proceso de crianza. Y quisimos preguntar por los efectos positivos o los cambios positivos en los niños, pero nuestro error fue que lo preguntamos en una pregunta abierta. Entonces le preguntábamos, ¿ha tenido algún cambio positivo su hijo? Y a las familias que contestaban sí, les abrimos una caja de pregunta abierta, porque no esperábamos que saliera mucho ahí. Entonces pensamos que íbamos a ser capaces de procesar lo que saliera ahí. Pues bien, tuvimos más de 4.000 respuestas y en la inmensa mayoría de esas respuestas, las familias contestaron que sí y nos rellenaron esta caja. A la fecha no hemos sido capaces de procesar esa información cualitativa, simplemente porque nosotros pensamos y cometimos un error en el diseño de decir, aquí van a salir pocas respuestas porque esto está siendo un drama, entonces vamos a poder mirar las poquitas respuestas que salgan ahí. Eso hace pensar también en la manera en que construimos o validamos o priorizamos las preguntas de nuestros instrumentos, cómo van nuestros sesgos ahí o nuestras impresiones de lo que puede estar pasando y que podamos dejar fuera. Nosotros tenemos un Zoom específico en el grupo de niños de 0 a 1 año. En Chile el postnatal termina a los 6 meses. Y para todos los especialistas del apego, eso es un problema importante porque el periodo más fuerte de construcción de apego se da durante el primer año completo. Entonces hay una buena parte de los niños chilenos que a los 6 meses tienen una disrupción brusca de su cuidador principal y pasan a un contexto de guardería o sala cuna o educación inicial en jornadas a veces de hasta 8 o 10 horas diarias. Entonces en ese grupo específico estamos haciendo un zoom con las respuestas cualitativas que nos llegaron de lo poco que hemos podido mirar y otros ejercicios de algunas universidades, es que en esas familias efectivamente se generaron procesos que uno podría pensar que pueden tener un efecto positivo. Por ejemplo, en menor tasa de interrupción de lactancia materna, que muchas mujeres que volvían al trabajo presencial antes de la pandemia, no habitualmente suspendían su lactancia materna, tenían muchas dificultades para continuarla, en las reacciones o el bienestar emocional de esa guagua, en la construcción del proceso de apego seguro, etcétera, etcétera. Tenemos muchas hipótesis ahí, pero lo que sí sabemos es que hay un efecto importante, gravísimo, en el estrés de los cuidadores, en la inseguridad alimentaria, en la inequidad, en la desigualdad tremenda en que se enfrentó la pandemia dependiendo del nivel socioeconómico o la situación en que estuviera la familia.
pero también creemos que no por eso debemos olvidar preguntar y recabar y reportar la data de ciertas situaciones, externalidades positivas o como se le quiera llamar, que ha tenido este proceso de pandemia, en donde a lo menos en el caso de Chile involucró que muchos adultos pasaran más tiempo con sus niños y niñas. Entonces, queda por ver si ese cuidador que pudo pasar más tiempo, eso redundó en un efecto positivo para el niño, porque eso depende también de muchas variables, de si tenía empleo o no, había violencia o no, y todas las otras cosas que mencionaba Gabriela también. Pero nos pasa al mirar reportes nuestros y de otros países, que efectivamente cuando uno dice impactos de la pandemia, solo vemos reportes de efectos o resultados más bien nocivos o negativos. Hay un tema también con los grupos específicos. Nosotros nos hemos ido intentando profundizar en cuáles son los mecanismos que hacen que un niño o niña sobreviva y al mismo tiempo transite por esta pandemia de una manera que no genere efectos nocivos en su desarrollo, en su bienestar emocional. Y hay un tema ahí con grupos, por ejemplo, que nosotros tampoco lo esperábamos, que esto es parte de un trabajo de seguimiento a niños y niñas con discapacidad que se estaba haciendo en paralelo antes de la pandemia, es que en discapacidad hubo una interrupción severa y muy grave de los servicios de rehabilitación. Efectivamente, no solo se suspendieron los controles de salud en la mayoría del territorio nacional, se priorizaron controles solo a los más pequeñitos, etcétera, sino que también la rehabilitación, pero hay un grupo importante de familias que nos reportan y equipos que trabajan con discapacidad que nos reportan que las familias experimentan menos barreras, que los niños experimentan menos barreras. Entonces, un niño que tenía una dificultad motora, por ejemplo, que le impedía ir a la escuela porque la escuela tenía el aula en el segundo piso, ese niño ya no tiene esa dificultad. Muchos niños del espectro autista, por ejemplo, que tenían muchas dificultades de inserción, efectivamente en su casa, la casa está habilitada para ellos, la casa del niño con dificultad motora está adaptada para que pueda moverse con libertad. Entonces la discapacidad que se generaba en la barrera de interacción con el ambiente en este momento no está. Faltan una serie de otras cosas, pero eso no está. Lo mismo en el caso de los niños que vivían bullying. Hay una fundación en Chile que se dedica mucho a trabajar en bullying y que nos reportaba que había muchos niños que habían bajado su sintomatología ansiosa, somática, depresiva, porque ya no estaban teniendo que ir a clases presenciales. Y cuando están todos los países intentando que los niños vuelvan, la pregunta también es cómo aprovechamos este tipo de información, que primero la tenemos que rescatar, reportar, y después poder aprovechar para lo que venga después de la pandemia, no cometamos los mismos errores que traíamos antes. Finalmente, y para terminar, ¿qué vamos a decir después de la pandemia y para qué vamos a usar esa información? Porque Gabriela fue muy clara en especificar todas las limitaciones metodológicas que han tenido los estudios durante la pandemia. Entonces hay que tener mucha cautela en las atribuciones de causalidad, a decir, por ejemplo, es mucho más fácil saber cuántas escuelas fueron cerradas y cuántos niños no accedieron a clases presenciales, porque eso es data administrativa, que medir los niveles de cortisol, de estrés que tenía un cuidador en cada momento de la pandemia. Entonces, puede ser que terminemos reportando que algo ocurrió y no le apuntemos bien a cuáles son los factores que se involucraron en eso. Pongo el ejemplo del teletrabajo, que también nos ha pasado a escucharlo mucho al inicio. En Chile había bastante resistencia al teletrabajo antes de la pandemia, y una de las primeras cosas que salieron a decir algunos grupos es que el teletrabajo estresaba a las familias y particularmente a las familias con niños pequeños, lo cual tiene una parte que es muy cierta, pero lo que no se definía ahí era bien el constructo. ¿A qué estamos llamando teletrabajo? Lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo yo en este momento, esto no es teletrabajo, es trabajo en tu casa durante una situación de emergencia. Entonces no podemos llegar y hacer match y decir, la pandemia probó que el teletrabajo es estresante, entonces no avancemos en esa línea. Si se decide no avanzar en esa línea, que es un ejemplo específico, hay que tener más cautela en cómo se están comunicando y utilizando los resultados.
Y lo mismo también cuando se habla del tema de la revolución de los cuidados, y aquí cito una académica chilena, con esto termino, de la Universidad Alberto Hurtado, Javiera Navarro, que ella dice: no podemos farrearnos la oportunidad de que la pandemia, con este cambio tan drástico en el sistema de cuidados para la primera infancia, no nos entregue lecciones que nos permitan hacer una pequeña revolución. En Chile, los niños antes de la pandemia ya tenían muchos problemas en salud mental, un porcentaje importante, y buena parte de sus adultos no podía pasar tiempo con ellos. La pandemia generó un proceso absolutamente opuesto que tiene una serie de consecuencias, pero también es importante, y ahí es la petición a las que están haciendo rondas secuenciales de datos y que están reportando ya no para lo que ya podía haberse hecho, sino para lo que se puede hacer después, que este tipo de ejercicios también tenga una mirada a mediano y largo plazo de para qué se va a usar la información y en qué medida podemos facilitar que los equipos técnicos y tomadores de decisiones de política pública tengan la información a la vista para poder tomar decisiones que nos ayuden no solo a terminar con la pandemia o a mitigar los efectos negativos que haya tenido la pandemia, sino a fortalecer los mecanismos de promoción y protección del desarrollo infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Encuentro fascinante muchas de las acotaciones que has hecho y destaco realmente este llamado que nos haces al tema de cómo utilizar la información, al tema de tener cuidado con las causalidades. Y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención este tema de mirar y pelear con nuestros propios sesgos y ver cuál es el lado positivo de la pandemia. Me parece que le pones el punto de la I en el tema del apego seguro, del bullying, de la discapacidad. Te agradezco muchísimo. Y ahora vamos a darle la palabra Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México, CIPINA, para que nos dé sus comentarios. Ricardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Ariel, por la invitación. Y qué bueno escuchar tanto a Gabriela como a Claudia estas experiencias que tienen y también los ajustes que hemos tenido que ir haciendo, que ahora mencionaba muy bien Claudia, sobre nuestra propia percepción de lo que hay que medir, del tipo de impacto que está teniendo esto en niños y niñas en la primera infancia. Creo que una cuestión que está más clara ahora, aunque ha sido una problemática importante desde antes de la pandemia, y me parece que durante, pero ahora, después de varios meses, nos puede quedar más claro, es que el principal problema para los niños y niñas en primera infancia, está claro, no es la infección por COVID, pero sí es la invisibilidad. El hecho de que no se les vea, de que no se pueda intervenir en las situaciones en las que están viviendo, de que queden un poco al margen, porque estamos en tiempos de alguna forma de emergencia, y en los tiempos de emergencia, tanto los gobiernos como los grupos sociales tienden a poner la intención de la atención en aquellas situaciones que parecen siempre más problemáticas. Entonces, hay una percepción casi generalizada en la región de que la problemática principal, claro, está en el contagio del COVID, está en la baja del ingreso, en la pérdida del empleo, en las carencias que esto supone, aumento de pobrezas, por ejemplo, y no está en aquellos grupos de población que parece que de alguna forma están a resguardo bajo esta situación de emergencia. Y la primera infancia es uno de estos grupos. Parecía que cada niño y cada niña está a resguardo de su propio grupo familiar y tiene entonces los elementos de cuidado suficientes, no totales, pero sí suficientes, y hay que enfocar las energías, las prioridades en otro tipo de cosas. Entonces, para enfrentar la invisibilidad de este grupo de población, es indispensable tener la medición sobre lo que están viviendo. Por eso este ejercicio es tan positivo, lo que la red hace en este momento,
Y yo espero que así, no sé cómo si, no recuerdo el nombre de la académica que mencionabas, Claudia, al final, de que esto nos tiene que llevar a hacer una pequeña revolución, también nos tendría que llevar a hacer una pequeña revolución en el tema de la medición, en el tema de medición de este grupo de población en particular, a un grupo de población al que hemos podido medir hoy más dentro de su situación, del contexto de su espacio primario de cuidado, no de los centros de cuidado, guarderías, espacios, centros de atención infantil, públicos o privados, sino el primer espacio de cuidado, un poco alejado, quizá un poco alejado más en este tiempo, de los servicios públicos, un poco más, claro, centrado en el cuidado de la familia, pero en donde tiene que haber una intervención diferente de la familia, perdón, de las instituciones públicas con la familia, con las familias. Así como en la educación, me parece que en la educación es claro, nunca había estado tan unido la familia con la escuela. La escuela hoy sucede dentro del hogar. Hoy padres, madres, cuidadores, nos podemos dar cuenta de lo que pasa. Somos de alguna manera partícipes de este proceso de apoyo a los chicos y a las chicas en el proceso educativo, y las instituciones educativas y los docentes tienen una mucho mayor relación y comprensión de lo que pasa en el entorno familiar de cada niño y cada niña. Habían tenido realmente su actividad principal siempre en el aula. Terminando el espacio en el aula, prácticamente terminaba la relación del docente con el niño o la niña. Ahora no, ahora hay bueno, y era poco frecuente la relación con padres, madres. Ahora es prácticamente diaria. Ahora hay una relación directa en donde familia y instituciones educativas están trabajando de manera conjunta, forzadas por la pandemia. Este es también el tipo de situaciones donde las intervenciones que tenemos que hacer en primera infancia están también obligadas a tener una mayor y mejor relación con los núcleos familiares, como esto que normalmente decimos desde las instituciones públicas. Es indispensable que las familias participen de mejor manera en las políticas tal cual de cuidado de la primera infancia, políticas integrales, y no solo algunos de los aspectos. Ahora es posible. Yo quisiera comentar, bueno, esto desde una perspectiva de lo que nos puede dar como positivo este efecto de la pandemia en la situación que se está viviendo de desarrollo infantil temprano. Quisiera comentar muy brevemente 3 estudios que hemos hecho en México durante este proceso. También se han levantado pues, muchísimos en muchos campos. Todos los que tienen que ver con cómo viven las familias la pandemia tienen posibilidad, cuando los entrevistados tuvieron, se tuvo en el levantamiento de la información la posibilidad de desagregar si en esos núcleos familiares hay niños y niñas de primera infancia, tenemos entonces información distinta. Pero también tenemos información específica para este grupo de población. Quisiera mencionar, hemos hecho un estudio levantado en el mes de junio y julio a 1.500 hogares, solo hogares en donde viven niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, para preguntarles cuáles son las situaciones que viven y cuáles son también las afectaciones en sentido negativo que está teniendo esta situación en sus familias. Una segunda es una encuesta que comenzó a ser una encuesta longitudinal, un centro académico, la Universidad Iberoamericana, acá, que es un centro académico muy importante, una encuesta en abril para ver cuál era el primer efecto que tuvo la pandemia. Cuando tuvimos una relación con este estudio, le pedimos incorporar preguntas sobre la situación de la niñez, y la ha hecho. Entonces es un levantamiento que se hace mensualmente a un grupo de 1,000 familias durante estos meses. Ya se acaba de levantar la encuesta de diciembre, no tenemos aún los datos procesados,
pero hemos ido viendo a lo largo de todos estos meses las diferencias que hay en el ingreso, en la pérdida y recuperación del empleo, en las situaciones de salud mental de los cuidadores, etc. La tercera es una encuesta, es una consulta que le hicimos directamente a niños y niñas entre 3 y 17 años, adolescentes también. Hicimos una desagregación del grupo de 3 a 5 años de edad. Se levantaron, es una encuesta, una consulta muy grande, participaron 578,000 niños, niñas y adolescentes, y solo entre 3 y 5 años tenemos 34,000 participantes. Básicamente, claro que lo hicieron con dibujos, participaron 34,000 y dijeron con estas imágenes gráficas qué es lo que están viviendo durante esta situación, qué les gusta, qué no les gusta, etc. Quisiera comentar 2 o 3 cuestiones sobre este último punto y después referir algo de los anteriores que no varía demasiado de lo que ya se comentó. Acá niños y niñas consultados directamente, digamos, a través de los dibujos, a través de los dibujos respondieron a las preguntas que le hacíamos a todos los demás. Por ejemplo, ¿qué te causa, qué tipo de sentimiento te causa el cuidado que estás teniendo hoy día y la convivencia que estás teniendo hoy día en casa? Este grupo de niños y niñas de 3 a 5 años, 40% dijeron que este espacio de mayor cuidado y relación les causa felicidad. 2 de cada 10 lo relacionaron con algo que les produce angustia y tristeza. También nos dijeron que 8 de cada 10 refieren que quien les cuida, la cuidadora principal es la mamá. No solo es la cuidadora, es con quien conviven más y quien les apoya también en las tareas escolares. Y muy significativo, apenas la mitad de ellos, el 50%, mencionan al padre como cuidador o conviviente principal. El padre no aparece, aparece mayoritariamente el rol de la madre potenciado, del que ya sabemos que tienen normalmente las mujeres en las dinámicas familiares, pero potenciado ahora como quien acompaña el juego, el diálogo, la situación de salud mental y también el apoyo escolar, además de las tareas cotidianas que ya han tenido históricamente. También nos dijeron que les gusta estar con su mamá y con su familia y mayoritariamente jugar tanto con juguetes y mascotas, algo muy distinto de lo que nos dicen los niños ya en edad escolar o también los adolescentes, perdón, en edad mayor. Les da felicidad el juego a la mayor parte de ellos, 56% de ellos, y 1/3 de los niños y niñas dicen que les da tristeza el método educativo. Básicamente no estar en relación con sus compañeros y además que no es un método de aprendizaje tan relevante para ellos y ellas como los que tenían antes. También nos dijeron que utilizan un teléfono inteligente, mayoritario, mucho más tiempo que el que tenían antes, o algún aparato, algún aparato de tecnología de información, una pantalla, también televisión, y nos comentaron que hay situaciones de violencia frecuente dentro de la casa, que hay frecuente, digamos, hasta el 7% de quienes dibujaron reportaron que diario o frecuentemente hay peleas, hay discusiones dentro de la casa. El 1.2% dijeron que hay también golpes, violencia física en casa. Esto, digamos, a partir de la información sistematizada de lo que nos han comentado a través de estos miles, decenas de miles de dibujos que nos han dado.
El estudio del Banco Mundial y en COVID, esta encuesta de la Universidad Iberoamericana, nos dan cuenta de afectaciones en la salud mental. Nos dicen que padres, madres, cuidadores que tienen hijos en primera infancia tienen mayores situaciones de ansiedad que quienes no los tienen o tienen niños en edad primaria, de escolar o incluso adolescentes. También nos dicen que hay afectaciones serias en servicios como vacunación, y que ha disminuido la lactancia materna. Básicamente, aquí no porque cerraron los servicios de vacunación o la promoción de la lactancia, básicamente hay una situación de miedo al contagio. Hubo una situación de disminución muy importante en el registro de nacimiento de los niños en los primeros meses, abril, mayo, junio, y después se restablecieron servicios de distinta forma en todo el país y ya se ha ido recuperando. Entonces vamos a terminar con un subregistro casi similar al del año anterior, importante aún, pero casi similar al del año anterior y no como el que teníamos, que era cerca de un poco más del 40% de los niños que no fueron registrados en la primera etapa. También nos han referido que hay situaciones de violencias y de mayor estrés, mayor ansiedad, mayores dificultades en la salud mental familiar en general, no solo de padres, madres, cuidadores. Nos han referido que hay problemas de ingresos mayores en las familias que tienen niños y niñas. Por ejemplo, una de estas encuestas nos mide la inseguridad alimentaria. Entonces podemos tener una diferencia clara en los hogares en donde hay niños y niñas en primera infancia, cómo ha crecido la inseguridad alimentaria respecto de otros hogares que no tienen este grupo de población. Y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que en México se dedica además a coordinar la medición multidimensional de la pobreza, nos da cuenta de que el crecimiento previsto para la pobreza en México, en razón de la disminución generalizada del ingreso, en promedio de un 5%, tendrá una afectación en el crecimiento de la pobreza, sobre todo en la población de primera infancia. ¿Por qué sobre todo en la población de primera infancia? Las mediciones que ha hecho este organismo, el Coneval, la hace bianualmente, desde el 2008, la del 10, 12, 14, 16, 18, desagregando a la población por su nivel de pobreza, podemos ya ver que la población de 0 a 17 años es más pobre y más pobre extrema, es decir, que acumula más carencias sociales que la población adulta. Claro que la pobreza no está medida en parte por el ingreso dividido respecto de los satisfactores básicos de la familia, no del ingreso que recibe una persona u otra, el ingreso para los satisfactores básicos de la familia. Y este grupo de población 0 a 17 que tiene una situación de mayor pobreza que la población adulta, desagregándolo en 3 grupos de 0 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17 años de edad, vemos que la población de 0 a 5 años es quien tiene mayor pobreza y mayor cantidad de carencias sociales en estas 6 mediciones que ha hecho Coneval de manera consecutiva. También es el grupo de población que ha tenido históricamente una menor asignación de presupuesto público. Si lo pudiéramos dividir todo, la asignación del presupuesto por rangos de edad, el presupuesto público que es dividido, que es identificado por rangos de edad, que hay uno que no es posible identificar porque es, digamos, para población abierta, pero lo que podemos identificar por rangos de edad es el grupo de población que recibe históricamente menor ingreso. También esto claro tiene una relación con esta situación de pobreza más intensa en este grupo desde el año 2008 hasta el año 2010 y 18, y el cálculo que ya tenemos
para el 2020 y responde o corresponde a lo que las familias nos dicen tanto en el levantamiento de información del Banco Mundial como en el levantamiento que ha hecho la Universidad Iberoamericana. Mayores carencias para las familias que tienen de 0 a 5 años, mayores situaciones de estrés y mayor necesidad para este grupo en particular de un sistema de cuidados, de que el sistema de cuidados se crezca. En México estamos ahora en medio de una reforma constitucional para establecer un sistema de cuidados como tal cual como sistema y no solo servicios, y creo que la información al menos que tenemos a partir de lo que se ha recabado nos va a ayudar en esta perspectiva. Bien, pues trataré de compartir parte de esta información en el chat que tenemos ahora del Zoom y solo terminar diciendo lo que la pandemia nos puede ayudar a tener, creo, es un mayor foco y una mayor comprensión de lo que está viviendo la primera infancia en nuestros países y en la región. Esto hay que visibilizarlo a partir de muchas cuestiones, a partir, claro, de la información cualitativa, pero la información cuantitativa es vital para la toma de decisiones públicas. Es vital hoy para la toma de decisiones de lo que vendrá después de o en la etapa de la pospandemia, ¿no? Podríamos ya decir que 2021 no solo es un año combinado, esperamos no solo de pandemia, sino también de pospandemia, y la toma de decisiones ya tienen que ver con los presupuestos y las acciones públicas que se van a llevar a cabo durante esta etapa de la vida. Solo CEPAL ha dado cuenta de que a nivel de la región la disminución del ingreso que está viendo y la afectación económica puede tener un efecto que dure de alguna forma con mayor o menor intensidad dependiendo del país hasta el 2023. Y nosotros tenemos un cálculo acá del Consejo Nacional de Población que durante la pandemia, es decir, entre el 2020 y el efecto que pudiera tener hasta el 2023, en México estarán naciendo 8.8 millones de niños y niñas. Es una generación, además de la que tenemos hoy día, tenemos 13.3 millones de niños entre 0 y 5 años de edad. Es una población que puede verse en riesgo por esta situación y que necesitamos de alguna manera tener un mecanismo de desarrollo, de protección mucho mejor a través de las estrategias de cuidado y la medición como una palanca muy importante para lograr esto. Bien, muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros esta experiencia de generación de evidencia mexicana. Y muchas gracias a todos los panelistas. Sus intervenciones han sido muy ricas y con mucha información, ¿no? Que realmente nos hace pensar y nos motiva mucho. Tenemos apenas 10 minutos para cerrar la sesión y yo quisiera pasarle la palabra, si les parece a ustedes, a Gabriela primero para atender una serie de preguntas que tienen que ver con los instrumentos. Una primera que tiene que ver con el por qué no se utilizaron instrumentos para medir el desarrollo del lenguaje por reporte materno, ¿no? Y por qué no se usaron indicadores que miden la calidad del ambiente del hogar, primero. Respecto de qué instrumentos se utilizaron para medir aspectos cognitivos y del lenguaje. Y hay una pregunta adicional sobre el sesgo que puede introducir el tener a un cuidador como la persona que responde el instrumento. Luego de Gabriela, con estas preguntas sobre los instrumentos, me gustaría pasarle la palabra a Georgina y finalmente a Claudia y a Ricardo para unos comentarios finales. Sí, es retador, tenemos apenas 9 minutos. Entonces, Gabriela, te dejo el piso, por favor. Gracias, Mónica. A ver, trato de hacer un comentario integrando todo y creo que el hilo conductor tiene que ser pensar justamente sobre la medición del desarrollo infantil, ¿no? Y primero en una idea en general sobre la medición del desarrollo infantil en un contexto incluso pre-pandemia, que creo que tiene que ser nuestro punto de partida, ¿no?
Si pensamos en la medición de las diferentes dimensiones del desarrollo infantil, cuando no tenemos el desafío de la pandemia de por medio, está siempre este debate de si una medición directa del desarrollo infantil, observando directamente a los niños, o si una medición a través del reporte de los padres, ¿no? Y uno puede hacer el ejercicio de pros y contras de cada uno, pero creo que digamos, en términos de lograr una evaluación lo más objetiva y precisa posible, siempre la apuesta en el fondo debería estar puesta por una medición directa del desarrollo de los niños y niñas, particularmente en dimensiones como el desarrollo del lenguaje o el desarrollo cognitivo o motor de los niños, ¿no? Pero hay una excepción en eso, y esa excepción, y es lo que mencionaba en la presentación, es justamente el desarrollo socioemocional. O sea, incluso en esa vida pasada que tuvimos pre-pandemia, donde podíamos hacer levantamientos presenciales de información, el desarrollo socioemocional es una dimensión que solemos medir a través del reporte de los padres, porque es algo muy difícil de medir en ese único momento que tú llegas a ver al niño, y más bien necesitas ese reporte de quien conoce bien al niño y te puede informar sobre él, ¿no? Entonces, incluso cuando tú tienes cómo medir directamente las otras dimensiones, el desarrollo infantil, el desarrollo socioemocional, lo sueles medir a través del reporte de los padres. Y yo creo que es eso lo que ha hecho que sea esta dimensión en particular la que ha sido traída a estas encuestas a distancia, ¿no? O sea, es una combinación de dos cosas. Es primero el hecho de que evidentemente hay, se anticipan efectos en el corto plazo en esta dimensión socioemocional de los niños, producto de todo lo que estamos viviendo, pero también el hecho de, oye, esta es una dimensión que solemos medir a partir del reporte de los padres, esto es adaptable a las condiciones en las que estamos, ¿no es cierto? A diferencia de las otras dimensiones. Comentaban en una de las preguntas, oye, sí, pero mira, hay instrumentos para medir lenguaje a partir del reporte de los padres, y, por ejemplo, o medir otras dimensiones a partir del reporte de los padres. Es correcto, pero, a ver, si a ti o sea, pero digamos, esos instrumentos se pueden usar, por ahí que te dan un proxy, pero en general esos instrumentos siempre alguien te los va a poder criticar, o sea, siempre te van a poder decir, oye, pero realmente has hecho una medición sin sesgos, el papá realmente es un buen informante, ¿no? O sea, porque todos los papás, pues, ¿no? Somos chochos con nuestros hijos, entonces nuestros hijos, ay, sí son lo máximo, entonces, realmente yo te he informado bien, ¿no? Entonces, tu medida puede ser cuestionada. Entonces, esa es una cosa que se le critica a la medición cuando los padres te reportan sobre el lenguaje. Entonces, cuando tú tienes eso, y eso lo cruzas con el hecho de que vas a hacer una encuesta a distancia, telefónica o en línea, y que tienes una cantidad mínima de preguntas, o sea, tienes una encuesta que tiene que ser respondida en 15 minutos, con lo cual tienes que elegir cuál va a ser tu paquete de preguntas, porque tienen que ser muy pocas. La pregunta ahí es, ¿tú te la vas a jugar por este instrumento que te lo podrían criticar? ¿Vale la pena jugártela por medir el desarrollo del lenguaje a través del reporte de los padres, cuando va a ser una medida que te puedan criticar? Quizás no, ¿no? En cambio, con lo socioemocional la cosa es diferente, porque ahí sí estás recurriendo a lo que suele ser la manera en la que se mide tradicionalmente, ¿no? Entonces yo creo que todos esos elementos han estado involucrados en la decisión de que finalmente termine siendo así. Ahora, es fundamental que no perdamos de vista que ni bien sea posible, necesitamos monitorear el impacto de la pandemia en esas otras dimensiones del desarrollo infantil donde aún no se está monitoreando el impacto, ¿no es cierto? O sea, lo que hemos encontrado en este análisis que hemos hecho es que el foco ha estado puesto en lo socioemocional. Ok, eso ya sabemos que lo podemos hacer, pero veamos la manera de en encuestas a gran escala poder ir viendo cuándo incorporar las otras dimensiones. Entonces, ese es un tema. Había otra preocupación por si no se habían recogido información para construir indicadores sobre calidad del ambiente. Sí se ha hecho. No me alcanzó el tiempo para decirlo, pero
las encuestas que han recogido información sobre desarrollo socioemocional explícitamente usando instrumentos de desarrollo socioemocional, también han recogido información sobre calidad del entorno del hogar y actividades que los padres realizan con sus hijos. O sea, ahí donde ha habido medición del desarrollo socioemocional, también hubo medición de las otras cosas. Sí se han adaptado los instrumentos. Ha estado disponible. En el informe tenemos un mapeo de qué se midió en las encuestas y ahí se nota que cuando se midió desarrollo socioemocional, se midió también lo otro. Y chiquito, para terminar, alguien había mencionado algo de discapacidad y yo no quería dejar de mencionar. Preguntaban si había niños de discapacidad en los grupos de estas encuestas y yo no quería dejar de mencionar que este fue un tema que salió en varias de las entrevistas que hice con los equipos, porque para los equipos había sido identificado como un tema importante, pero lo que les había pasado es que lo incluían en sus encuestas y el problema era que prácticamente no conseguían muchos casos, tenían muy poquitas observaciones, al no haber sido una muestra pensada específicamente para ese grupo, tenían muy poquitas observaciones y luego, estadísticamente hablando, no era mucho lo que podían hacer con ellas y perdían ese grupo, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en recojos de información específicamente para ese grupo, pero es fundamental y no lo debemos perder de vista, ¿no? Y luego, la pregunta sobre las voces de los niños, a mí me ha encantado. Estudios sobre eso, bueno, está la consulta en México, que creo que es interesante, pero más estudios en esta línea también, pero es una lógica distinta, ¿no? No es la lógica de las encuestas que hemos tenido, aunque una de las encuestas que hemos tenido se ha tenido parte del espíritu de esa pregunta que hacían y era pensar en efectos positivos que la pandemia hubiera podido tener, ¿no? Una de las encuestas en línea, la de CEDEP en Chile, incluía entre sus preguntas una sobre si habían encontrado cosas positivas como resultado de la pandemia, ¿no? Y ahí pues, los resultados están disponibles, así que pueden consultarlo también. Lo dejo ahí, creo, Mónica, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Muchas gracias, Gabriela. ¿Georgina? Bueno, yo voy a usar solo medio minuto, pero en realidad, bueno, agradecer, me parece que está buenísimo y se confirma, digamos, la necesidad de estos espacios. En las preguntas, en el espacio de preguntas y respuestas, algunos participantes pusieron referencias muy interesantes a estudios que de repente no llegaron a estar en esta compilación o que también hacen referencia a otros estudios en distintos países. Arachu Castro, Tiago Bartolo, Juan Manuel Hernández, acá nos ponen referencias. Les quería contar que, bueno, que muchas gracias, que son muy interesantes y que las vamos a tener en cuenta para las actividades de la Red del Futuro. No, seguramente no vayan a entrar, digamos, en este informe, pero sí nosotros en realidad estamos construyendo una página donde queremos que estén las encuestas disponibles, estos estudios que realizamos. Queremos tener un directorio de expertos en la región sobre estas temáticas y bueno, y creo que esto es muy interesante para ir alimentando estos espacios regionales. Y bueno, prefiero que sigan los ponentes, más allá de que me encantaría ahondar un poco en la utilidad que esto tiene para los futuros estudios que tenemos acá preparados en Uruguay, pero bueno, ya vamos a tener espacio. Muchas gracias. Gracias, Georgina. Claudia y después Ricardo, si tuvieran un comentario final, por favor. Nuevamente solo agradecer y felicitar estos esfuerzos que nos obligan a dejarnos el tiempo para fomentar cooperación regional y necesitamos que sigan ocurriendo, así que agradecemos muchísimo del lado Chile Crece Contigo lo que ustedes están haciendo acá. Y solo voy a comentar una pregunta que pone Diana, que dice respecto a cómo uno mira el lugar de los cuidadores y las redes de cuidado en este tema de la pandemia, post-pandemia y lo que sea que venga después, que ya nadie sabe, no podemos predecir qué viene después. Y es quizás que, y vuelvo al tema del uso de los datos, entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto sistemáticamente que se vuelve a probar que la mejor manera de cuidar y proteger a un niño es cuidar y proteger a quien lo cuida.
Y eso tiene que ver con esta multiplicidad de factores que detallaba muy bien Ricardo, que han estado afectando a las familias de distintas maneras en distintos países y en distintos grupos, pero que cuando pensamos en qué se tienen que utilizar los datos a muy corto plazo, y somos todos responsables de eso, los que estamos como implementadores, la academia, los organismos internacionales, somos todos responsables de que esos datos que están a la vista nos sirvan para mejorar de una manera más decidida, avanzar de una manera más clara en fortalecer cuidar a quien cuida, que le llamamos acá y que muchos países también lo tienen. Muchas gracias por el espacio, a las personas que escucharon y felicitaciones nuevamente a ustedes por organizarlo. Gracias, Claudia. Ricardo, por favor. Bien, pues solo agradecer también el trabajo de la red. Creo que es muy importante que ahora podamos tener un repositorio de todos los levantamientos de información que está habiendo, la generación de información. Podemos cruzarla, seguro sacar algunas tendencias regionales, pero también aprender de los mecanismos de levantamiento de información y de la utilización de esta durante la pandemia. Espero que la red nos ayude a poner todos en un espacio común, que podamos tener acceso a estas encuestas, a estos también incluso registros administrativos, la información estadística que se deriva para poder utilizarla para nuestros programas o estrategias de atención a la primera infancia. En particular, alguien preguntaba sobre cómo se está midiendo desarrollo cognitivo de los niños, niñas en esta etapa. En México tenemos un mecanismo, un instrumento que es la evaluación del desarrollo infantil, la EDI, que se utiliza también en otros países de América Latina. Es un instrumento de medición del desarrollo infantil temprano que tiene una expresión, digamos, más corta y más fácil de aplicar, que es la CEDI, Cédula de Evaluación del Desarrollo Infantil. Vía la CEDI, que se puede levantar en línea con docentes, con cuidadores en distintos lugares del país, se hizo un levantamiento en una región en particular. Sí se vio una primera afectación en lenguaje y desarrollo cognitivo en los primeros meses de la pandemia, y entonces se tomaron medidas. Ahora se levanta cada 6 meses, se está haciendo el segundo levantamiento para ver cuál es el efecto de las medidas que se tomaron. Creo que también la propia CEDI y la EDI, que son instrumentos de medición, los podemos poner a la disposición de la red. Pues muchísimas gracias al diálogo y a la red por este trabajo. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Pues yo con eso quisiera dar por cerrado el evento, agradeciendo a los participantes y a los panelistas. Ariel, me gustaría que dieras un saludo final, por favor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un seminario muy, muy, muy interesante. Yo aprendí muchísimo y sí queda el desafío para la red de seguir avanzando en crear este espacio común latinoamericano de aprendizaje conjunto en torno a temas de medición del desarrollo infantil. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y siendo ya diciembre, un saludo muy especial, un mejor deseo para un nuevo año que espero sea menos duro que el que estamos terminando ahora. Gracias a todos. Hasta luego.